Muy bien, jóvenes, acá tenemos el producto para el quinto año. Son 4 problemitas referentes al tema anterior y al tema de esta semana. O sea, calorimetría, que utilizamos básicamente calor sensible y el principio fundamental de la calorimetría, y lo que corresponde ahora a calor sensible, es decir, con cambio de fase. Vamos con los problemas. Problema 1. Espero que mis sugerencias te sean de mucha ayuda. Se calentó una muestra de 10 gramos de un metal desconocido, graficándose la caloría versus el tiempo del cuerpo y se obtuvo lo siguiente. Como ves ahí. Pregunta. Calcular el calor específico del metal en calorías sobre gramo grado Celsius. Resolver ese problema es ir a los conceptos básicos, los conceptos generales que hemos estado viendo desde un inicio. Es más, hice un problema muy parecido. Yo tengo una gráfica calor versus temperatura. ¿Qué puedo calcular? Recuerda que si yo calculo la tangente, si yo determino la tangente de ese ángulo, me estaría dando la capacidad calorífica. Recuerda, capacidad calorífica. Y esa capacidad calorífica era calorías sobre grado Celsius. Muy bien. Entonces, con ese gráfico tú puedes obtener ¿qué cosa? La capacidad calorífica. Aplicando simplemente tangente de dicho ángulo. Una vez que tienes la capacidad calorífica, ¿cómo determinarías el calor específico? El calor específico, recuerda que es la capacidad calorífica entre la masa. Y la masa que me está dando el problema es de 10 gramos. Por lo tanto, ya tienes solucionado el problema número 1, sin ningún inconveniente. Vayamos al problema 2. ¿Qué te dice el problema 2? En un recipiente cuya capacidad calorífica es de 10 calorías sobre grado Celsius, otra vez me habla de capacidad calorífica, se tiene 20 gramos de agua así a 18 grados Celsius. O sea, es decir, yo tengo un recipiente cuya capacidad calorífica es 10 calorías sobre grado Celsius. ¿Qué significa eso, que tenga capacidad calorífica? Que ese recipiente va a ganar o va a perder calor. Dentro de ese recipiente hay 20 gramos de agua a 18 grados Celsius. Importante, como el agua se encuentra dentro del recipiente, tanto el recipiente como agua se encuentran a la misma temperatura. O sea, la temperatura del recipiente es 18 grados Celsius y la temperatura del agua también es 18 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se requiere para lograr hervir el agua? ¿A qué temperatura logra hervir el agua? Se supone que son a nivel del mar, ¿no? ¿A qué temperatura hierve el agua? Obviamente que a nivel del mar hierve a 100 grados Celsius. Entonces, para llegar a 100 tiene que ganar calor, ¿Cuánto calor gana? Entonces, ¿quiénes van a ganar calor para empezar? Va a ganar calor el recipiente y va a ganar calor ¿quién? La masa de agua. ¿Desde dónde? Desde 18 grados, ¿hasta dónde? Hasta 100 grados. Entonces, ese es un calor sensible. Cuando llegue a esa cantidad de calor, ahí va a empezar a hervir, cuando llegue a 100 grados. Entonces, ¿quiénes ganan calor? El recipiente, de 18 hasta 100. ¿Y quién más gana calor? El agua, de 18 hasta 100. Entonces, tú tienes que determinar los calores que ganan el calorímetro y el agua. Y esa es la cantidad de calor que requieres para que logres servir esa agua. Problema 2.
En un vaso lleno de agua a 0 grados Celsius se deposita un cubo de hielo a 40 grados a menos 24 grados Celsius. Si no hay pérdida de calor al ambiente, ¿qué cantidad de agua se solidifica en gramos? Oh, mira, ve, esos hielo, esos 40 gramos de hielo que tengo a menos 24 grados Celsius. ¿Qué pasa si a ese hielo le doy calor, que está a menos 24 grados Celsius? ¿Va a perder calor, sí o no? Si le doy calor, es un calor sensible. O sea, su temperatura va a aumentar. No se deshiela por si acaso, ¿ah? Se va a deshielar recién cuando llega a 0 grados. O sea, si tú le das calor, su temperatura va a ir aumentando. Menos 24, ¿verdad? ¿Sí o no? Menos 22, menos 10, menos 8, menos 7, hasta llegar a 0 grados. Y ese es un calor sensible. Ese calor sensible que pierde el hielo para llegar a 0 grados, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Para solidificar una cantidad de agua que no conozco, que está a 0 grados esa agua. Entonces ese calor que pierde el hielo hasta llegar a 0 grados, lo va a ganar un agua, una masa de agua, que no sé cuánto es, para que se congele. Y aquí tienes que aplicar ¿qué cosa? Tienes que aplicar calor latente. Ya tienes el calor. El calor latente del agua, o sea, para que se transforme es de 80 calorías sobre gramo. Simplemente aplicas el calor de transformación, masa por el calor latente de solidificación, que es menos 80 calorías sobre gramo. Pero simplemente el menos te indica que pierde. Es un indicador que te dice que pierde. Y ahí estarás solucionando el problema. Por último, el problema 4 que te dice hallar el calor que libera 2 gramos de vapor de agua que se encuentran a 120 grados, de manera que se logre obtener agua a 90 grados Celsius. Muy bien, esos 2 gramos de vapor que están a 120, si tú lo enfrías, va a llegar hasta 100. Es un calor sensible. Si tú sigues quitándole calor, se transforma, hay un calor de transformación. Recuerda que el calor latente, ahí sería, ¿de qué? ¿De qué sería? Calor latente de qué? De condensación. Sería de menos 540 calorías. Y luego va a perder calor, calor sensible, hasta llegar a 90 grados Celsius. Hay 3 calores, 2 sensibles y uno de transformación. Los sensibles son cuando vas el vapor de 120 hasta 100. En 100 se transforma a líquido y luego de 100 va a 90, que es calor sensible. Muy bien, esa es la idea para la solución de los problemas. Con esos criterios puedes ir dando solución a tu problema. Muy bien, jóvenes, espero haberte sido de mucha ayuda para la solución de tus productos. Entrégalo en la hora y en la fecha. Si es con anticipación, mejor. Muy bien, será hasta la próxima, jóvenes. Nos estamos viendo.